Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestros encuentros de Semana Santa, donde estamos profundizando en el misterio pascual que nos preparamos a vivir en esta Pascua a través del relato de los 4 evangelios. En esta última noche de nuestros encuentros, en este miércoles santo, vamos a meditar en la pasión, muerte y resurrección que nos propone el evangelista Juan, diciendo primeramente que el Evangelio de Juan fue el último evangelio escrito y que por tanto fue escrito unos 70 años después de la muerte de Jesús y que por tanto es un evangelio y un relato más meditado, más rezado. Por eso la actitud a la que tenemos que acercarnos a leer la Pasión según San Juan es una actitud contemplativa, en una actitud orante. Juan se da el lujo de poner ciertos detalles con la intención que él tiene de mostrar que el momento de la cruz no es el momento de mayor ignominia en la vida de Jesús, sino que es el momento de la exaltación por excelencia, donde se revela a Jesús como el Redentor del mundo y el grito más fuerte del amor de Dios en la cruz de Jesús, su Hijo entregado por nosotros. ¿Cómo comienza la pasión en el Evangelio de Juan? Comienza con algo muy original que no aparece en los otros 3 evangelios, el lavatorio de los pies. En la cena que hace Jesús con sus discípulos, Juan pone una fecha distinta de esa cena a la fecha que ponen Marcos, Mateo y Lucas. La cena para Mateo, Marcos y Lucas era el día de la Pascua, por tanto Jesús estaba celebrando la Pascua judía. Para Juan es el día anterior a la Pascua, porque Juan quiere hacer coincidir la muerte de Jesús con el sacrificio de los corderos en el templo, para mostrar a Jesús como el nuevo cordero que es inmolado para la redención de todos. La cena entonces, en el Evangelio de Juan, es una cena de despedida. Jesús allí lava los pies a los apóstoles, mientras que en Lucas, Mateo y Juan está la institución de la Eucaristía. Este gesto en Juan es reemplazado por el lavatorio de los pies, porque en el Evangelio de Juan ya Jesús había profundizado mucho sobre el tema de la Eucaristía en el capítulo 6, en el discurso del pan de vida. Sabemos que la actitud de Jesús en este lavatorio de los pies era una actitud que tenían los esclavos. Jesús en esto quiere dar ejemplo, quiere poner en evidencia que lo más importante en esta comunidad de discípulos es seguir el ejemplo del Maestro, que es el servicio. Hay un gesto muy significativo que nos relata el evangelista. Dice que Jesús se levanta, se quitan el manto, se pone una toalla y una vez que Jesús le lava los pies a los discípulos, se vuelve a poner el manto. Sacarse el manto y poner el manto tiene las mismas características que cuando en el discurso del buen pastor Jesús dice: yo entrego mi vida libremente para recuperarla. Sacarse y ponerse el manto es entregar y recuperar la vida. En este gesto de servicio, Jesús ya está poniendo en evidencia su ofrenda al Padre y su vida de resucitado. Ha impactado mucho seguramente este gesto en el ánimo de los discípulos, de tal manera que otra vez aparece Pedro negándose a que Jesús le lave los pies, porque este era un gesto muy humillante en la mente de Pedro, viéndolo a Jesús arrodillado delante de él. Pero Pedro recibe aquella palabra de Jesús: si no te lavo, no vas a participar conmigo. Y por eso Pedro exageradamente le dice: entonces, Señor, no solo los pies, sino que bañame entero. No le hacía falta a Pedro eso.
también Jesús le lavó los pies a Judas. También Jesús anunció allí en esa noche que alguien lo iba a entregar. No sabía quién era, pero Jesús había dado un signo al discípulo amado. Aquel a quien yo le dé de comer, ese es. Y Jesús pone, el evangelista Juan pone en boca de Jesús estas palabras, remitiéndose a aquel salmo que dice: el que se sienta a la mesa conmigo es el primero en levantar su talón contra mí. Esto en la cultura semita, que era la cultura de Jesús, era el insulto más grande. Mostrarle el talón a alguien era insultarlo de una manera tremenda. Pero también era un gesto de hospitalidad suprema que el dueño de casa, que el anfitrión, le diese de comer al mismo plato a su invitado. Fíjense que solo con Judas hizo esto. Solo con Judas tuvo este gesto de amor extremo e incondicional, de poder darle hasta el final pruebas de su amor. Así todo, comiendo de su plato, Judas es el primero en traicionarlo. Allí aparece en la última cena este personaje misterioso que aparece en el Evangelio de Juan, que es el discípulo amado, aquel que tiene una relación muy especial con Jesús. Pedro, como estaba puesto geográficamente en una posición opuesta al discípulo amado, le hace señas al discípulo para que le pregunte a Jesús quién es. Y por eso el discípulo tiene esta actitud. Como comían sentados, recostados en almohadones del lado izquierdo, daría la sensación que el discípulo estaba enfrente de Jesús y por eso se hace hacia atrás, recuesta su cabeza sobre el pecho de Jesús y le pregunta en esa intimidad quién es el que lo va a traicionar. Y una vez que Judas sale y el evangelista apunta, era de noche, porque se mete en las tinieblas de la oscuridad de la noche, poseído en su determinación por el padre de la mentira, por Satanás. Allí Jesús empieza entonces a abrir su corazón en esa noche de turbación y también se convierte en noche de testamento. Juan es el único que nos trae los discursos que dio Jesús en esta última cena de despedida con sus discípulos. Discursos hermosos, donde una de las primeras cosas que Jesús le dice a los discípulos en un tono cariñoso es darles el mandamiento nuevo del amor. Hijitos míos, ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y una declaración de amor maravillosa por parte de Jesús en estas circunstancias. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Jesús en estos discursos también va a prometer la presencia de un abogado, de que cuando Él se vaya, alguien va a venir a ocupar su lugar y les va a seguir acompañando a los discípulos, que no los va a dejar nunca solos, que su presencia junto a ellos ahora va a ser diferente. Este abogado, este paráclito, será el Espíritu Santo. Jesús promete entonces, en estos discursos de la última cena, al Espíritu Santo. Jesús también hace la comparación de la vid verdadera, se autorrevela como la vid, los discípulos los sarmientos, y machaconamente dice en ese discurso del capítulo 15, permanecer en Jesús. Esto es seguirlo, esto es ser discípulo. Y por último, termina estos discursos con una oración del capítulo 17, en los que se denomina la oración sacerdotal de Jesús, porque pide al Padre por sus amigos, por sus discípulos, por aquellos que el Padre le dio y que no quiere que ninguno se pierda, salvo aquel que ya había tomado la determinación de entregar a Jesús. En todos estos acontecimientos que nos va relatando el Evangelio de Juan, como siempre y como los otros evangelios, es Jesús quien tiene la rienda de los acontecimientos. No es Jesús alguien que sufre lo que los hombres determinan sobre él. Es Él el que se entrega voluntariamente y por amor para la salvación de todos. También nosotros tengamos en cuenta estas palabras de Jesús para que nos vayan repiqueteando en nuestro corazón.
ustedes son mis amigos, no los voy a dejar solos. Vendrá a ustedes alguien que los va a acompañar. Padre, te pido por ellos. Que estas palabras del discurso de Jesús en la última cena también hagan nido en nuestro corazón para tener experiencia de ese amor tan grande que debe traducirse en servicio. No se vayan, volvemos enseguida. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús. Si hubiera estado allí, pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó espinas y dolor tu frente, buen Señor, también yo estaba allí. Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, que hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó. Yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor, también yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Todo el relato de la pasión por parte de Juan es un relato que intrínsecamente está describiendo una liturgia de coronación real. Todo lo que le sucede a Jesús es la liturgia de coronación de un rey. Por eso tiene características distintas el relato de Juan al relato de los otros evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. Son 7 las escenas que nos propone Juan en este
relato de la pasión. La primera escena en la que Jesús es capturado en el huerto de Getsemaní por sus adversarios. Fíjense que allí dice el evangelista que fueron una cohorte imperial, es decir, un grupo numeroso de soldados. Fueron también soldados que pertenecían a la custodia del templo. El poder político y el poder religioso se juntan y conspiran para prender a Jesús. Pero cuando llegan, Jesús se adelanta y les pregunta: ¿a quién buscan? Y ellos responden: a Jesús el Nazareno. Y tiene la respuesta Jesús de aquella revelación del famoso yo soy, que tiene connotaciones de la revelación del nombre de Dios. Yo soy. Y todos son volteados al suelo, como queriendo decir, bueno, ante la presencia de Dios hay adoración y hay respeto, pero es la potencia de la presencia de Dios la que los arroja al suelo. No profundiza mucho Juan en el huerto de Getsemaní porque ya le dio la enseñanza a los apóstoles en la última cena. Ahora va a ir entonces relatando los acontecimientos. Pedro que lo niega, el juicio de Jesús ante Anás y Caifás, el sumo sacerdote. Y aquí entonces la palabra clave de todo este juicio es lo del discípulo. Jesús le dice al sumo sacerdote: he hablado claramente a mis discípulos, a todo el mundo. ¿Por qué ahora este interrogatorio? ¿Por qué no averiguan con otros? Y Pedro, paralelamente, que niega ser su discípulo. Como esta condena ante las autoridades religiosas que no tienen el poder de condenar a muerte no le resulta suficiente, entonces va a producirse la condena ahora del Imperio Romano. Van ante Pilato. El interrogatorio de Pilato es un interrogatorio muy interesante porque precisamente Pilato no solamente constituye la autoridad civil, sino también el poder judicial. Y ante tres preguntas, Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? La segunda pregunta de Pilato a Jesús: ¿qué has hecho? Y después la última: luego tú eres rey. En la primera pregunta, si eres tú el rey de los judíos, Jesús pone en tela de juicio la capacidad judicial de Pilato. ¿Lo dices por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Ante la segunda pregunta, ¿qué has hecho?, Jesús empieza a hablar de un reino, que su reino no es de este mundo, que no hay que tenerle miedo, porque Él no viene a destronar a nadie, sino que Él ya es rey y que por eso la connotación del reinado de Jesús y de la realeza de Jesús es distinta como la concibe Pilato. Y entonces Pilato por último le pregunta: entonces tú eres rey, tú lo has dicho. Jesús se autoproclama rey. Y en ese momento Pilato no encontraba ningún motivo para condenarlo y es por eso que quiere soltarlo. Pero las autoridades religiosas lo coaccionan a Pilato diciendo: si lo soltás no sos amigo del César. Y no ser amigo del César es poner en riesgo tu puesto de gobernador de Judea. Así que atención. Por eso Pilato dice: bueno, se los dejo a ustedes y hagan lo que quieran. Pero primero lo hace azotar para ver si de alguna manera estas autoridades religiosas como que aflojan en su intención. Y no es así. Pero todos ese momento de la flagelación y de la coronación de espinas tiene que ver con la realeza de Jesús. Los soldados, aunque burlándose, están de alguna manera proclamando a Jesús el rey, coronándolo de espinas, poniéndole un manto real y su cetro en una caña. Y es el momento del mediodía, el momento donde hay más luz, el momento del esplendor de la claridad, donde Pilato sienta a Jesús en el tribunal. O sea, irónicamente Jesús ahora ocupa el
el puesto de la autoridad civil y dice, aquí tienen al hombre, ese es el rey de ustedes. Y Pilato insiste en esta proclamación del reinado de Jesús, porque de hecho será el cartel que él ponga en la cruz de Jesús, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Un cartel que hace poner Pilato en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín. En hebreo, que es el idioma de la religión, el latín, que es el idioma del imperio, y el griego, que es el idioma de la cultura y del comercio. Jesús es rey universal en todos esos aspectos. Nada queda fuera de su realeza. Claro que lógicamente la realeza de Jesús se la tiene que ver distinta de la realeza de este mundo. El mismo Jesús lo dijo. De hecho, su trono es la cruz. Es tan fuerte ese caminar de Jesús hacia el Calvario, que nadie esta vez en el Evangelio de Juan ayuda a Jesús a llevar la cruz, porque ese es su trono, ese es su cetro y esa es su corona. Jesús no la comparte con nadie, Él solo la lleva. Y por eso Jesús crucificado no es una imagen dramática y tétrica, sino que Jesús crucificado es la imagen de la exaltación del Hijo de Dios, de la glorificación del Hijo de Dios, el momento culmen de la coronación del Rey. En la cruz ya está el resucitado, porque de la cruz Jesús comienza de alguna manera a repartir dones. Y fíjense que hay un don que es el más especial. Jesús se le reparten la túnica, el manto. Jesús, pero ahora se reserva, el rey empieza a dar regalos, y el regalo más importante es el regalo de su madre al discípulo amado. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Jesús después es sepultado y aparecen discípulos que habían sido discípulos en secreto, Nicodemo, José de Arimatea. La muerte de Jesús pone en evidencia entonces el discipulado de estas personas, la valentía de pedir el cuerpo de Jesús. Nicodemo lleva 45 kilos de ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Era más o menos la cantidad de ungüentos que se ungía a un rey muerto. Jesús es puesto en un jardín, como eran sepultados los emperadores y los reyes, en un jardín, en una tumba nueva. Y será allí precisamente, en ese jardín, donde se dé el primer anuncio de vida de Jesús. El mismo Jesús resucitado se aparece a María Magdalena, confundiéndola esta con el jardinero, pero haciéndola que se convierta en, como le gusta decirle al Papa Francisco, en apóstol de los apóstoles. Ella va a ser la encargada de ir a transmitir aquella realidad que al principio no entendió. La piedra estaba corrida, Jesús no estaba. Pero al sepulcro fueron Pedro y el discípulo amado. Y Pedro entró y vio las vendas, constató lo que pasó. Jesús ya no estaba allí. Pero el discípulo amado fue, vio y creyó. Por eso es el modelo del discípulo. Dar el paso de no quedarnos en las cosas que podemos comprobar con nuestros sentidos, sino que dar ese salto de fe que nos hace falta para tener experiencia de la resurrección. Este Rey que en la cruz entrega su espíritu, ahora nos trae con su Pascua aquellos regalos que los profetas habían reservado para los tiempos finales. Su espíritu, la alegría y la paz, los regalos de la resurrección de Jesús. Ese es el Rey a quien adoramos y este es el Jesús a quien seguimos. Un Cristo glorificado que se hace presente ahora a través de la fe de los discípulos. Te deseo una profunda vivencia de este triduo pascual, del jueves, del viernes, del sábado y del domingo. Que sea fecunda esta Semana Santa que vas a vivir. Ojalá te hayan ayudado estas reflexiones. Qué lindo sería que vivas estos días con la palabra de Dios en tus manos, meditándola y haciendo oración. Te deseo una feliz Pascua de Resurrección y que
puedas gritar con tu vida, con tu fe y con tu testimonio que Jesús está vivo. Dios te bendiga. Glorioso Rey en la cruz, tu reino no es de este mundo, tus joyas son tus llagas, tu trono es el madero. Oh, cuán gran misterio. Glorioso Rey en la cruz, tu reino es un reino eterno, tu manto es tu sangre, las espinas tu corona, tu pasión es tu victoria. Cuán glorioso fue tu amor.